Sudáfrica, South Africa, Mountain Games Safari y Love Africa. Poblada inicialmente por agricultores y ganaderos bantúes, la población se extendería e iniciarían con la práctica de la fundición. En 1652, Jan van Riebeeck, con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, establece una estación en lo que más tarde se conocería como Ciudad del Cabo. Una de las paradas más importantes tanto geográficamente como políticamente, siendo la ruta más antigua de Europa y las Américas hacia la India o Islas de las Especies. Esto produjo oleadas de extranjeros por más de 200 años. Los neerlandeses encontrarían resistencia en las tribus Xhosa, una etnia en expansión, lo que provocaría los primeros enfrentamientos por las tierras. Para esa época, los colonos ya traían esclavos de Indonesia, Madagascar e India. Con el tiempo, las mezclas entre colonos y esclavos generaron estos grupos boers y finalmente fueron sometiendo a los nativos, incorporándolos en labores agrícolas o miembros de las milicias. Es decir, que la esclavitud ha sido una práctica constante entre los pueblos europeos. Al parecer les gusta trabajar poco, pero obligar a producir mucho. Obligaban a todos los esclavizados a someterse a la religión cristiana, pero eso no les garantizaba la libertad, solo el sometimiento físico y espiritual. Por otro lado, los conversos al Islam tenían mejores tratos y oportunidades más domésticas y no un trabajo forzado. Las mujeres esclavizadas no se podían casar, solo estaban para la disposición de las labores de la casa y para complacer a sus amos con favores sexuales. Fueron más de 3 siglos y medio de dominación y muchos intentos de emancipación. El territorio se pelearía entre británicos y grupos boers o afrikaners, pero serían los ingleses quienes se quedarían con el territorio, desplazando de manera forzada a estos grupos boers, que eran colonos que habían llegado primero de nacionalidades como Países Bajos, Flandes, Francia y Alemania. Al final, todo ese territorio quedaría bajo la influencia inglesa en 1806, legalizada por el Congreso de Viena. Los ingleses continuaron con el exterminio de los nativos y los replegaban cada vez más lejos de los puertos y del comercio. La esclavitud fue abolida en todas las colonias británicas en 1833. Es decir, teníamos 3 grupos predominantes en el lugar, que eran los colonos boers, los invasores ingleses y los verdaderos dueños del territorio, los aborígenes Xhosa y zulúes. Esta época se conoció como el Mafekane, o la dispersión, el aplastamiento de los africanos. Una serie de rivalidades tribales que tuvieron su epicentro durante la vida de Shaka Zulu, un líder guerrero que por motivos personales infringió una cruel disputa territorial y étnica que acabó con miles de vidas, pero que al mismo tiempo afianzó tanto el liderazgo como la unión de las tribus, que más tarde se enfrentarían a los crueles ejércitos boers e ingleses. La lucha se intensificó al descubrir los grandes yacimientos de diamantes y oro a partir de 1867. Esto llevó a la intensificación de la desaparición de los nativos, quienes resistieron. Los británicos usaron la brutalidad de la conocida tierra quemada, que consistía en destruir y quemar todo lo que se encontraba a su paso. Finalmente, el Tratado de Vereeniging declaraba la soberanía británica y ellos pagarían la suma de 3 millones de libras como indemnización a los afrikaners, dejando a la nación nativa endeudada y condicionada a no tener derecho a votar. La élite blanca se tornó antibritánica y llevó a cabo una serie de políticas para lograr la independencia, es decir, querían quitar al amo blanco para quedarse ellos como amos blancos. La segregación racial tomó fuerza y la legislación sudafricana fue instruyendo el régimen que más tarde se conocería como el apartheid. Duró casi 50 años, marcando un racismo institucionalizado y la supresión de los blancos, durante el cual el Congreso Nacional Africano fue prohibido y sus dirigentes, entre ellos Nelson Mandela, fueron desterrados a la prisión de Robben Island. El levantamiento de la proscripción del Congreso Nacional Africano, la liberación de Mandela y sus compañeros de prisión y las elecciones de 1994 anunciaron el nacimiento de una nueva Sudáfrica.
El 27 de abril de 1994, Nelson Mandela llegó a ser el primer presidente africano de la nueva Sudáfrica. La constitución aprobada en mayo de 1996 cuenta con la Carta de Derechos más extensas del mundo. El término apartheid fue un eslogan usado por el Partido Nacional y allí se dictaminaban las leyes de clasificación racial. En otras palabras, era gente blanca diciéndole a gente nativa, dueña de su territorio, lo que podían y no podían hacer, discriminados dentro de su propio territorio, segregados por personas foráneas ajenas al territorio, a sus costumbres, su idioma y su religión. El 10% de la población, en su mayoría blanca, posee el 80% de las riquezas del país. Los hogares de personas negras tienen ingresos mensuales promedio más bajos que los hogares de personas blancas. La población negra está subrepresentada en el mercado laboral cualificado en cargos medios hacia arriba. La segregación espacial del apartheid limita las oportunidades educativas de los estudiantes de bajos ingresos. La distribución racial del estudiantado que accede a la educación superior es muy desigual. La xenofobia ha aumentado de manera alarmante debido a la falta de recursos para la población local discriminada. Como consecuencia, se han aumentado mucho los índices de criminalidad. En grandes zonas del país, la gente aún reside en comunidades diferentes según su raza. Incluso hay ciudades completas en las que no se permite la habitabilidad de personas africanas nativas. La división racial es la segunda mayor preocupación entre los residentes y la primera es el abismo entre ricos y pobres, distinguidos por su color de piel. Reacomodar las leyes es un común acuerdo, pero sacar los estereotipos raciales de la cabeza de las personas es una tarea bien difícil. Señor de las herramientas.